Asobancaria, acerca la banca a los colombianos. Bienvenidos. Le cedo la palabra al doctor Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria. Doctor Malagón, el escenario es suyo. Muy buenos días para todos. Estoy muy contento que oficie como anfitriona de este evento, que nuestra host sea Marcela, una de las mejores periodistas económicas que tiene nuestro país. De Blue Radio, muchísimas gracias por este honor para la Asociación Bancaria. Quiero comenzar saludando a nuestros invitados de UNEAPRAVI. Este no solamente es el Foro de Vivienda en su edición 16, el Foro de Vivienda de la Asociación Bancaria, sino que también es el encuentro número 57 de UNEAPRAVI. Nuestros socios internacionales, acá está su presidente, José Luis Ventura, está su staff por ahí, los veo a todos, pero tenemos delegados de 9 países que vinieron a unirse a este Foro de Vivienda que hacemos en conjunto con nuestros aliados, nuestros amigos de UNEAPRAVI. En primer lugar, quiero saludar a nuestro ministro encargado de Vivienda, Eduard Libreros, ministro encargado, viceministro de Agua también, muy joven, 34 años, con esta enorme responsabilidad. Bienvenido, ministro, y gracias por acompañarnos. Saludo a los exministros de Vivienda, Luis Felipe Henao y Elsa Noguera, mis amigos. Qué alegría verla, gobernadora, alcaldesa, ministra. Estamos muy contentos, muy honrados. Por ahí viene entrando también el ministro Luis Felipe Henao. Muchas gracias por acompañarnos. A la gran autoridad de nuestra vertical financiera, el profesor César Ferrari, el superintendente financiero de los colombianos. La doctora Olga Lucía Costa, que también nos honra con su presencia, codirectora del Banco de la República. Muchas gracias, doctora Olga Lucía. Juanita Villaveses, viceministra técnica de Hacienda. A los congresistas, está con nosotros Julio Elías Vidal, de la Comisión Sexta del Partido de la U. También está el honorable senador Jairo Alberto Castellanos, de la Comisión Tercera de la Alianza Verde. También está con nosotros la concejal Sandra Forero, expresidente de Camacol. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta que sigue siendo y será por siempre su casa, doctora Sandra. Vanessa Velasco, la secretaria de Hábitat de Bogotá, Carlos Felipe Reyes, el gerente de Renovo, Juan Carlos Fernández, el director de la Caja de Vivienda Popular, Guillermo Herrera, presidente de Camacol, Edwin Chiribí, presidente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas, Laura Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, Roberto Moreno, el presidente de Amarillo, también está Luisa Fernanda Jaramillo, la directora, la presidenta de Jaramillo Mora, Carlos Arango, nuestro decano del sector edificador en Colombia. Doctor Arango, bienvenido a su casa, por siempre su casa. Luis Nelson Romero, profesor de Rockford University y de NIU, de Northern Illinois, que nos acompaña hoy también. Nos sentimos muy contentos que aquí esté Olivia Nielsen. Olivia Nielsen es una de las más reputadas analistas en temas de vivienda a nivel internacional, de las más prestigiosas. Olivia trabaja, es asociada principal de Miyamoto International, está en casi todos los foros de vivienda del mundo, los principales. Estamos muy contentos que nos acompañe, que esté hoy en Bogotá. A los miembros de la Junta Estratégica de Vivienda, en especial a su presidente Federico Suárez, a nuestros conferencistas, a los compañeros de Asobancaria que hicieron posible este evento. Señoras y señores, muy buenos días para todos. Yo me acuerdo como si fuera ayer de la última vez que tuvimos un foro en Colombia con UNEAPRAVI. En ese momento, José Luis, el cargo que tú ocupas hoy de ser el presidente de esta importante institución lo ocupaba no República Dominicana, sino México. Al frente estaba Infonavit, estaba Sebastián Fernández Cortina junto con Tulio, y nos encontramos aquí en Colombia hace 8 o 9 años y hablamos de las nuevas tendencias de adquisición de vivienda por parte de los millennials. Hablamos de los retos de sostenibilidad, hablamos de cómo podía haber desarrollo desde las regiones, pero en realidad el tema que nos convocaba, el tema central del encuentro de UNEAPRAVI hace 8 años en Colombia, es el mismo tema central que nos convoca hoy, que es el mismo que llena todos los foros de vivienda del mundo. Yo he visto los foros de vivienda de África, he visto los foros de vivienda de Asia, he visto los foros de vivienda de Estados Unidos y seguimos hablando de lo mismo, Olivia. Es el mismo problema
a nivel regional, a nivel internacional, y es el mismo problema a través del tiempo. Todavía no hemos resuelto la falta de acceso a viviendas de calidad. Lo que convoca la razón de ser de un encuentro de vivienda es cómo logramos que la gente pueda tener viviendas de calidad de la manera más sencilla, cómo logramos superar esa barrera de acceso. Y es que todavía tenemos un déficit habitacional en América Latina, cuando hablamos del déficit cuantitativo, del 10%. Déficit del 10% que, aunque ha mejorado en el último lustro, las cifras van bien. Aquí está también Felipe Walter del Banco Mundial, que permanentemente están viendo estos números. Las cifras de déficit habitacional van cayendo, van cayendo, van cayendo. No ha llegado a ser de un dígito en toda la región en promedio. Y tenemos relativamente poca dispersión. Hay países como República Dominicana donde este número es del 12, 13%. Hay países como Chile donde el déficit habitacional es del 8.2%, en Colombia es del 6.9%, pero gravitamos, digamos, alrededor del 10%. El 10% de las familias en América Latina no tienen una solución de vivienda, no tienen una casa. Necesitamos construir casas para el 10% de los hogares, para el 10% de la población. Ese es el punto de partida de nuestro encuentro. Déficit habitacional del 10%, el déficit cuantitativo. ¿Qué se agrava cuando vemos el déficit cualitativo? 1 de cada 4 familias en la región tiene viviendas que no están en condiciones óptimas. 1 de cada 4, 24% es nuestro déficit cualitativo. Uno dirá, inmenso, 1 de cada 4 es un montón. Pero cuando comenzó el milenio, por allá por el 2000, esta cifra era cercana al 40%. Hemos venido mejorando, pero todavía el problema cualitativo es mucho más grande que el cuantitativo. Entonces, 1 de cada 10 familias no tiene casa, y de las que tienen casa, el 25% de ellas requieren un mejoramiento. Un mejoramiento que además, esto se asocia, lo sabe muy bien Elsa Noguera, que fue alcaldesa, que fue gobernadora, aparte de ser ministra, esto se asocia a la pobreza multidimensional. Estamos hablando de viviendas que no tienen solucionado el piso, tienen piso de arena en lugar de tener piso de cemento. Estamos hablando de viviendas que no tienen baterías sanitarias, estamos hablando de viviendas que no tienen techo. Entonces, cuando se hace la medición de pobreza multidimensional, suelen tener por lo menos 2 elementos que colocan a las familias como pobres. Estamos hablando de hacinamiento técnico. Entonces, 25% de las familias está en esta condición. Y todavía tenemos a 1 de cada 6 familias viviendo en asentamientos informales. En América Latina, esto es una problemática que se extiende. Hay una cosa muy interesante, y es que los asentamientos informales crecen en todo el mundo. Cuando uno ve que en América Latina es el 17, uno dice qué cantidad de barrios de origen informal, las mal llamadas invasiones, pero cuando va uno a Europa encuentra que esa cifra, que hace 20 años era 0, hoy es 5%. Increíble. Entonces, incluso en Europa, en países europeos, están creciendo los asentamientos informales. Algo que era muy del mundo emergente, particularmente de Latinoamérica y de África, hoy está llegando también al primer mundo. Entonces, el punto de partida de esta discusión es, tenemos 1 de cada 10 familias sin vivienda, de las que tienen vivienda, el 25%, la cuarta parte, hay que mejorarla, y 1 de cada 6 viven en barrios de origen informal. Y este problema se ve agravado por un término que recientemente se ha ido acuñando, que es la urbanization, la urbanización en condición de pobreza. No hemos logrado superar los niveles altísimos de pobreza del mundo emergente, y se da al tiempo con una profundización del fenómeno de urbanización. A uno le dicen que la urbanización, que las grandes migraciones del campo a la ciudad fueron un tema de los 70 en América Latina. Uno cree que fue un fenómeno de la segunda mitad del siglo XX, que la gente salió del campo a las ciudades el siglo pasado, y que recientemente ese fenómeno se estabilizó. Pero increíblemente en América Latina, y estas son cifras de ONU Habitat, en una década la urbanización creció 13%. Estas cifras son sorprendentes, Edwin, son increíbles. A Bogotá, la ciudad, crece más de un 10% en una década. Edwin es el gerente de Camacol en Bogotá y en Cundinamarca. Las grandes ciudades en América Latina crecen más de un 10% en un periodo tan corto como 10 años. No es cierto que la urbanización haya sido un tema de hace 50 años. Sigue llegando gente a las ciudades, masivamente. Esto pasa en toda América Latina y se da en coyunturas en las cuales seguimos teniendo altos niveles de pobreza, altos niveles de miseria y altos niveles de informalidad. Entonces, el punto de partida es,
grandes déficits cualitativos, déficit cuantitativos que han mejorado, pero que todavía tenemos que seguir reduciendo. Muchas familias viviendo en barrios de origen informal, y eso se ve agravado por más gente que llega a las ciudades. En América Latina no se ha detenido ese proceso de urbanización y en condiciones todavía muy desafiantes de pobreza y de informalidad. De pobreza que nos pone, digamos, ese nivel de pobreza del 20 y tanto %, dificultad para que la gente tenga la cuota inicial para comprar una casa, y niveles de informalidad que nos pone el reto, por ejemplo, para acceder a un crédito hipotecario. Presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, doctora Laura, es difícil pensar que la gente pueda acceder a un crédito hipotecario cuando tenemos 27% de pobreza y 50% de informalidad. Entonces, en cierta medida, un fenómeno de urbanización con condiciones que dificultan el otorgamiento del crédito hacen que estos desafíos sean más grandes. ¿Cómo está Colombia respecto a la región? Colombia tiene en crecimiento de ciudades algo muy similar a lo que está pasando en América Latina. Las ciudades en Colombia crecen 11%. Por aquí debe estar Guillermo Herrera, las ciudades crecen 11% en una década, eso es un montón. La gente sigue viniendo del campo a la ciudad. Uno creía que era un tema exclusivamente de violencia y la década de los 90 que se intensificó. No, sigue acentuándose en este país el fenómeno de urbanización. Las ciudades crecen 2 dígitos, eso es impresionante. Yo diría que es casi que aterrador, casi que aterrador. Entonces sigue creciendo 2 dígitos, un poco menos que América Latina, pero vamos por ahí. En términos de pobreza estamos un poco por encima y en términos de informalidad también estamos un poco por encima. Pero curiosamente, aunque estamos en niveles similares en crecimiento de las ciudades, pobreza e informalidad, Colombia registra mejores resultados en términos habitacionales que los que registra el resto de la región. En déficit cuantitativo estamos en 6.8, 7%, estamos mejor que América Latina, mejor que países como Chile, curiosamente. Y por supuesto, la mitad de los países de la región tienen déficit de 2 dígitos, el de Colombia luce razonablemente bien, debería ser 3%, pero digamos que va en el camino correcto. El déficit cualitativo es 22, ligeramente por debajo del de la región, y la población que vive en barrios informales es del 10%, considerablemente inferior a la que tenemos en el resto de América Latina. Uno podría decir de manera ingenua, es que en Colombia no hay invasiones. Por supuesto que en Colombia hay invasiones. Ese 10% viene de la mano de un proceso de titulación y de regularización de barrios informales que se ha acentuado durante los últimos 10 años. Digamos, más que control urbano por parte de los gobiernos subnacionales, lo que hemos tenido en los últimos 10 años es un enorme, un intensísimo proceso de formalización de barrios, en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, lo han hecho los alcaldes, lo ha hecho usted ¿cuántos barrios alcanzó a formalizar como alcaldesa? Impresionante. Barranquilla es un caso donde encontraron, aquí está quien le acompañaba como secretario, del 23 al 3. Entonces hubo un gran proceso de formalización y por eso los números han bajado en Colombia. Pero digamos que estamos un poquito mejor que la región, 7, 22, 10, pero todavía tenemos grandes retos. ¿En qué trabajamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que convoca este foro? ¿Sobre qué vamos a hablar en las próximas horas? Vamos a hablar en las próximas horas sobre el sueño del latinoamericano, sobre el sueño del colombiano, sobre el sueño de las familias, lo que sella la movilidad social, el ascenso a la clase media. Tal vez lo más frustrante para los economistas del desarrollo, doctor Langebeck, son esas familias que abandonan la pobreza, que suben a la clase media vulnerable y que después de un tiempo vuelven y regresan a la pobreza. Ese es uno de los fenómenos más lamentables y más miserables cuando uno ve el desarrollo del mundo emergente. Personas que creen salir de la pobreza, que por un periodo están fuera, pero que vuelven y son capturados. Ese nivel de vulnerabilidad es particularmente alto en regiones como América Latina. ¿Qué evita la vulnerabilidad? ¿Qué garantiza? ¿Qué sella que las familias entren a la clase media? La vivienda. No existe un activo más importante para que una familia derrote la pobreza que tener vivienda. Cuando alguien sale de la pobreza y tiene un activo de este tipo, las mejoras son impresionantes en salud, en educación, en todo lo demás. No solamente es la solución del techo, sino cómo se irriga en el bienestar de las familias en todas las dimensiones. ¿Con qué sueña la clase media de Colombia? ¿Con qué sueña la clase media latinoamericana? ¿En qué trabajamos nosotros? En que la gente tenga casa. Y que la gente tenga casa son 4 dimensiones fundamentales de la política de vivienda.
La primera, calidad; la segunda, acceso; la tercera, sostenibilidad; y la última, alternativas de propiedad, que es relativamente reciente. No puede haber un foro de vivienda en el que no hablemos de calidad. No puede haber un foro de vivienda en el que no hablemos de acceso, en el que no hablemos de sostenibilidad y en el que no hablemos de alternativa de propiedad. Son los 4 temas que recogen los grandes foros de vivienda en el mundo. Calidad. Entonces, en Colombia tenemos 22% de las familias viviendo en condiciones de déficit cualitativo. Muchas de ellas todavía tenemos pisos de arena. Yo me acuerdo que Felipe Walter trabajaba conmigo en el Ministerio de Vivienda, hablábamos que queríamos, y también lo hablábamos con la gobernadora, eliminar el piso de arena. Eliminar el piso de arena es una intervención relativamente barata, cuesta $1,500,000 o 2 millones de pesos, estamos hablando de $500. Con $500 uno logra que una familia no tenga piso de arena. La relación entre el piso de arena y las enfermedades respiratorias agudas de los niños es casi de 1. Estamos hablando de la misma variable. Donde vemos enfermedades respiratorias de menores de 10 años, siempre cuando vamos al origen es un piso de arena. Y no vale casi nada intervenirlo. De la misma manera vale 6 millones de pesos hacer una cocina, incluso en la ruralidad. Y reforzar un techo vale 10. Las intervenciones, y aquí el viceministro, el ministro encargado me puede corregir, las intervenciones entre 13 y 16 millones de pesos, que estamos hablando de $4,000, permiten sacar a familias de la pobreza multidimensional, quitan 2 de los elementos de la pobreza multidimensional. Entonces, cuando uno compara el mejoramiento de vivienda contra las viviendas nuevas, por cada vivienda nueva que uno financie, vivienda de interés social, puede con esos mismos recursos hacer 10 mejoramientos de peso. Entonces uno diría, no, pues las matemáticas están sentadas. El déficit cualitativo debería extinguirse en América Latina muy rápido, porque además son obras rápidas. Entonces, ¿por qué no lo hemos logrado? Así como vamos, ministro, así como vamos, al ritmo que vamos, con las que se hicieron el año pasado, pero con las que hicieron el gobierno anterior, es un tema en general, y con las que hicieron el gobierno anterior también, y con las que hizo también la ministra Elsa, Colombia no va a superar este problema. Como vamos, vamos a pasar del 22 al 19, es decir, vamos a tener un resultado pírrico. De aquí al 2030 vamos a lograr, claro, cuando uno lo mira en familias son 500,000 familias, pero digamos que no va a haber un gran cambio en la métrica. ¿Por qué no va a haber un gran cambio en la métrica? Y aquí pongo un primer elemento para discusión. No va a haber un gran cambio en la métrica porque hay un límite en los instrumentos de oferta. Aquí pasa algo muy similar a lo de las casas gratis, que son importantísimas, son necesarias. Claro que sí, y en un grupo poblacional son indispensables. Pero si nosotros hubiéramos querido acabar el déficit de vivienda solo con vivienda gratis, no lo hubiéramos logrado, nunca, nunca, jamás, jamás. Empezamos a ver un cambio en los volúmenes cuando instauramos Mi Casa Ya. Y cuando usted le hizo la modificación que llegara entre 1 y 2 salarios mínimos. Y cuando luego metimos el subsidio concurrente, ahí es donde vimos un verdadero cambio de escala. Yo invito, ministro, esto es una discusión, a que pensemos que el instrumento de oferta debe seguir, pero el instrumento de oferta es insuficiente. Es insuficiente y no tiene nada que ver con un gobierno X o Y. Todos los que hemos intentado hacer mejoramientos de vivienda, hemos logrado desplegar algunos, pero no logramos hacer más de 100,000 al año, jamás. Damos para hacer en Colombia, no se dan para hacer más de 100,000 mejoramientos al año por oferta. ¿Qué pasa si hacemos mejoramientos por demanda? Ya hay créditos de mejoramiento, el Fondo del Ahorro está empezando con eso. ¿Qué pasa si hacemos un mecanismo de ahorro, bono y crédito, como Mi Casa Ya, donde hay una plata, digamos, si vale 15 millones de pesos, 6, 7 millones de pesos los pone el gobierno, la gente se endeuda para mejorar su vivienda, elige el proveedor, elige la intervención, ponemos al ciudadano en la mitad, no somos nosotros quienes estandarizamos la solución que necesita. A mí me da un poquito de vergüenza cuando uno llega a una casa y le dice, mira, es que vine a arreglarte la cocina. Las familias decían, sí, muchos, gracias, pues gracias, gobierno. ¿Y por qué más bien no me ayudas con otro cuarto? Porque es que tengo a mis 3 hijos y un primo durmiendo con mi hija y me da miedo. Y nosotros llegamos con una solución de cocina. La solución la debería decidir el ciudadano. Nosotros tenemos que poner al ciudadano en el centro de la política. No podemos tener la pretensión y la arrogancia de creer que como gobiernos, y hablo de todos los gobiernos en general, tenemos una solución estandarizada para la gente. Valdría la pena pensar y ponernos como meta, como país, que en el 2030 no tengamos 500,000, sino 1 millón de familias con este problema solucionado. Y para eso
para no quedar solamente, sino pasar a propuestas, nosotros creemos que tenemos que incentivar los créditos de mejoramiento. Tenemos que hacer un mecanismo ABC de ahorro, bono y crédito. Para poderlo así, tenemos que hacer el Mi Casa Ya de mejoramiento. Tenemos que hacer el Mi Casa Ya de los mejoramientos de vivienda. El ciudadano elige, compiten los constructores, pueden ser el sector edificador tradicional o algunas firmas que quieran hacer esta intervención, el que se le mida, compite, la plata está en el bolsillo del ciudadano y el gobierno deja de hacer obra pública. Y nos quitamos el fetiche de la obra pública, de creer que es que el gobierno tiene que construir y entregar. Y así le damos también mayor volumen. Aquí hay un rol fundamental. Si Colombia logra abrazar un esquema de este tipo y son las garantías, lo sabe la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, esto es muy difícil de hacerlo banqueable, es muy difícil. Aquí nos acompaña el Fondo Nacional de Garantías. Senador, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Nos acompaña el Fondo Nacional de Garantías. Cuando uno a este tipo de instrumentos lo acompaña con una garantía, ojalá invisible, para no tener un problema de riesgo moral, las probabilidades de éxito son muy altas. Segundo, acceso. En acceso, hoy estamos en 6.8. Como vamos a llegar en el 2030 al 6. Yo quiero hacer una invitación otra vez como país. Queremos desde la banca hacer una invitación como país. El año pasado se compraron en Colombia 72.000 viviendas de interés social. Hace 2 años se compraron 65.000 viviendas de interés social en el año. 70.000, 65.000. Los mejores años de compra de vivienda de interés social tuvimos, doctor Arango, 155.000 en uno y en otro 160.000. ¿Cuál es la diferencia entre que en Colombia se compren 70.000 o que se compren 160.000 viviendas de interés social? No es una diferencia para los bancos, eso no es una rentabilidad de los bancos, no es una diferencia para el constructor, no es la rentabilidad de Camacol, no es el negocio del acero, aunque también. No es el negocio del ferretero, aunque también. No es el sector de cerámica que se ve impulsado. La diferencia en tener 150.000 o 160.000 casas es que en el 2030 podemos estar en el 3%. Si Colombia recupera los ritmos de Mi Casa Ya y logra con esto inducir que en el país se compren nuevamente 150.000 viviendas, es que esa debería ser nuestra meta, no por las 150.000 viviendas, aunque tiene grandes impactos macroeconómicos, aunque es determinante para fijar una tasa de desempleo de un dígito, aunque tiene una cantidad de cosas positivas, la razón es otra, ministro. Si nosotros volvemos a 150.000 viviendas de interés social, no hablo solamente de los subsidios, sino de la dinámica del sector, Colombia logra en el 2030 un déficit cuantitativo del 3%. ¿Saben lo que es tener déficit cuantitativo del 3%? Está en los niveles OCDE. Nuestro país puede soñar, claro, debería ser 0. Nunca va a ser 0, pero debería ser 0. Pero nuestro país puede soñar con tener déficit cuantitativo del 3%. Yo me acuerdo como si fuera ayer cuando esto era del 12. Yo trabajaba en Asobancaria, era el vicepresidente, me acuerdo, y usted era la ministra, me acuerdo cuando esto era el 12, cuando era el 11, cuando estábamos empezando con este sueño, con darle escala. Ya es el 7, puede ser el 3. Colombia puede compararse con los mejores países de la OCDE en términos de déficit cuantitativo. ¿Qué necesitamos? La escala lo es todo. Esta es una reflexión no para el ministro, es una reflexión para la sociedad, es una reflexión ahora que estamos en debate político y demás y el nuevo gobierno, esta es una reflexión para todos, para la industria. Si nosotros logramos volver a 150.000 viviendas, casi que derrotamos el déficit cuantitativo aquí al 2030. Eso que es el gran sueño de la política de vivienda, no es una entelequia. Tampoco está a la vuelta de la esquina y no se hace solo, tiene un gran esfuerzo de coordinación, no solo presupuestal, sobre todo de coordinación, pero se puede lograr. Para eso, yo creo que nosotros debemos pensar un nuevo Mi Casa Ya, y pongo acá un punto simplemente para discusión, para que lo pensemos. ¿Será que Mi Casa Ya debe ser monoparamétrico? ¿Será que nosotros nos enredamos cuando Mi Casa Ya tiene down payment y también tiene subsidio a la cuota? Yo sé por qué es el subsidio a la cuota. Estuvimos cuando se creó, el subsidio a la cuota era en realidad para acompañar a las familias los primeros 7 años y en el año 7, si uno se sale con la inflación promedio de Colombia, lo que va a pagar la familia el año 7 en términos reales es lo mismo que pagaba en el primer momento. Era simplemente para fijar en términos reales el esfuerzo de la familia. Por eso los 7 años pero ¿valdría la pena tener un esquema monoparamétrico? Y si vale la pena tener un esquema monoparamétrico, debe ser un esquema cargado ¿en qué?
en el down payment o en el subsidio de tasa. Yo creería que en el down payment, pero eso es un tema para pensar. Podemos hacer el modelo mucho más sencillo y mucho más sencillo también para el trámite. Es complicadísimo el trámite de mi casa ya. Todos los años ir a pedir, ir a Hacienda y las vigencias del año anterior porque estoy arrastrando los 7 años, pero empieza el nuevo año. ¿Será que hay que hacerlo más sencillo para la administración pública y más sencillo también para el ciudadano? Y lo otro es, nosotros hemos aprendido mucho de convergencia, de concurrencia regional. La concurrencia salió como un instrumento para lograr que se sumaran las cajas y algunos gobiernos subnacionales. Hoy la concurrencia lo es todo. Entonces, vale la pena también en este nuevo diseño de Mi Casa Ya fijar unas metas explícitas de concurrencia, explícitas. Y lo dejo simplemente a discusión. Tercero, y voy a acelerar, sostenibilidad. Colombia tiende a ser la capital mundial del mundo emergente en vivienda sostenible. Suena supremamente pretencioso, pero es así. En ningún otro lado tenemos tantos metros en relación al tamaño del país, pero incluso sin quitar el tamaño del país, incluso poniendo escala, en ningún otro lado tenemos tantos metros certificados de vivienda verde como en Colombia. Lo que ha pasado en Colombia es impresionante. Ministro, es milagroso. Lo que ha pasado en Colombia los últimos 5 años, se ha intensificado los últimos 3, es impresionante. En ninguna otra parte del mundo se está certificando tanta vivienda verde como en Colombia. Es increíble. Empezamos a creer que la vivienda verde iba a ser para la vivienda estrato 6 y que era simplemente un bien que valoraba un tipo de consumidor especializado que podía pagar por eso. No, hoy la vivienda verde es casi que una demanda del consumidor. El consumidor tiene en todos los niveles la conciencia de lo bueno que es comprar una vivienda verde. No solamente por su impacto ambiental, por la reducción de la huella de carbono, sino también por lo que significa en términos de temperatura, lo que significa en términos de eficiencia energética. Entonces, lo que está pasando en Colombia en vivienda verde es impresionante. ¿Qué tenemos que acompañarlo con el crédito? Hoy la cartera verde es el 5% de la cartera de construcción, debería ser el 17%. Y esa es una meta para nosotros los bancos. Y ahí tenemos que avanzar. El superintendente presentó, y lo celebramos en la industria, el borrador de lo que será el Saras, nuevo Saras. Ahí trabajaste tú también intensamente, Juan Camilo, el nuevo Saras. Un trabajo que además ha venido, digamos, de la mano del profesor Daniel Chelosky, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y parte de lo que queremos a través de estas guías regulatorias es marcar el camino para que de manera más sencilla podamos tener un crecimiento de la cartera verde. La cartera verde en Colombia se tiene que acompasar con lo que está ocurriendo en términos de certificación de metros sostenibles, que es impresionante. Entonces, ahí es una meta fundamentalmente para nosotros. ¿Qué nos va a ayudar? La modernización normativa. Y finalmente, alternativas a la propiedad. Y les dejo esto para que lo pensemos. Hace 10 años, cuando nos encontramos en el último foro de UNEAPRAVI que hicimos aquí en Colombia, creíamos que la solución era casas nuevas. Más casas, casas nuevas, casas nuevas, casas nuevas. Y digamos que no era solamente UNEAPRAVI, no era solamente Colombia. El mundo emergente tenía el fetiche de la propiedad. Hace 15 años pensábamos que solo a través de la propiedad derrotábamos el déficit de vivienda. Hoy vemos que no es así. El mercado ha evolucionado y hay alternativas muy interesantes a la propiedad. Y hablamos de alternativas como el co-living, hablamos de alternativas como el renting, hablamos de alternativas como el multifamily, el senior living. Entonces hay mucha gente que toma la decisión de no ser propietario. Toma la decisión, incluso personas jóvenes. Yo no quiero tener casa porque no quiero vivir en una única ciudad, por ejemplo. Eso pasa mucho con la nueva generación. Entonces uno le pregunta a mis estudiantes, ¿usted quiere tener casa? Y la mayoría me dicen no. ¿Por qué? Porque es que yo no sé si quiero vivir en Bogotá. De pronto quiero vivir en Bogotá, pero después me quiero ir a trabajar a Medellín, y después me quiero ir a trabajar al exterior, y después me quiero ir a trabajar. ¿Cómo atamos a un joven a una ciudad hoy? ¿Quién piensa que puede atar a un joven a una ciudad hoy? Es muy difícil. Claro que hay unos que quieren y lo hacen como vehículo de inversión. Por supuesto que hay otros que quieren desarrollar su vida en un solo sitio, pero hay que entender que el mercado hoy es mucho más complejo que eso. En Estados Unidos, y me corregirá luego en la intervención Olivia Nielsen, ya tenemos más del 20% de las familias viviendo en condiciones como estas, multifamily, en otro tipo de soluciones distintas a la propiedad.
un esquema de multifamily donde uno tiene absolutamente todo, las facilidades dentro de la casa, hay gente que valora tener un sitio para trabajar, que teletrabaja y tiene ahí un gran business center, una extraordinaria conexión a internet, le gusta hacer ejercicio y le dan además un muy buen gimnasio, tiene todas las facilidades dentro de su casa y paga un arriendo un poco más caro y le interesa vivir así hasta el final. Hay personas que en el momento del retiro no quieren tener una casa, quieren vivir en estas facilidades. Colombia ya ha montado algunas, Costa Rica es un experto en esto, facilidades de senior living, donde uno tiene absolutamente todo, pero eso no es una propiedad, eso es un arriendo. Y nosotros tenemos que entender que allá hay una dinámica y que el mercado está cambiando. El mercado está cambiando y eso es una realidad. Hoy en Colombia solamente el 3% de la cartera de leasing la estamos entregando de leasing en este mercado de vivienda, la estamos entregando para promover proyectos de este tipo. Estamos quedados. Esto debería llegar a 2 dígitos. Debería llegar a 2 dígitos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo estamos viendo y el mercado se está dando, yo no diría que de manera informal, pero de manera alejada del sistema financiero. Uno ve, por ejemplo, en Medellín y es fascinante cómo funcionan estos nuevos modelos de alternativa a la propiedad. Es impresionante, es increíble la cantidad de gente que vive así y le gusta vivir así. Y nosotros estamos llegando tarde y no estamos financiando el proyecto. Nosotros deberíamos llegar desde el momento cero, desde el momento en que un desarrollador diga quiero montar unidades habitacionales con este destino, ahí tienen que estar los bancos. Y no lo estamos haciendo. Y me temo que en América Latina tampoco. Deberíamos pasar por lo menos a niveles de 2 dígitos en la financiación de esta realidad. ¿Qué falta también? Caracterizar este negocio, tener números. Tenemos la intuición y tenemos la experiencia internacional, pero en Colombia no tenemos los números. Y nos falta por lo mismo reglamentación de los gobiernos subnacionales. Es que esto no existe. ¿Cuáles son las áreas? Todavía es tan nuevo. No es nuevo en el mundo, digamos, ya hay un fenómeno que se ha intensificado en la última década, pero todavía las alcaldías, las gobernaciones, las alcaldías sobre todo, no tienen reglamentados estos modelos. Y cómo van a funcionar y cuáles son las áreas y dónde pueden estar. Yo puedo tener una propiedad de venta de muchas personas al lado de un colegio, se puede, no se puede, es deseable, indeseable, se debe desarrollar al lado de qué infraestructura complementaria. Esas que son decisiones de ordenamiento territorial hay que acompasarlas y hacerlas digamos, hoy que reconozcan un fenómeno que cada vez es más grande en nuestra región. Como se pueden dar cuenta, estas palabras de bienvenida tratan algunos de los temas que vamos a estar conversando durante la jornada y son deliberadamente provocadoras. Yo veía la cara del doctor Arango de aprobación en unas y de desaprobación en otras. Entonces, efectivamente, esto es lo que quería pasar por algunos de estos puntos, señalar, dejar algunas ideas, algunos puntos de debate, que sin duda alguna van a marcar el remate del gobierno, señor ministro, el remate del gobierno, son importantes para el tiempo que nos queda y lo que viene de aquí hacia el 2030. Cierro con una reflexión. Antes, hace 20 años, las cajas de compensación no necesariamente tenían los mismos incentivos que el constructor. Y el constructor, indiscutiblemente, no tenía los mismos incentivos que el banco. Y el ferretero no tenía los mismos incentivos que el constructor. Uno pensará, eso es natural, en una cadena de valor, en un ciclo productivo, cada quien defiende de manera legítima sus utilidades y las de uno son a costas de las del otro. Uno pensaría eso. Colombia logró algo muy importante, es un bien público, no rival, no excluyente, pero Colombia logró algo muy importante, tremendamente importante. Cuando la gente pregunta sobre el caso colombiano y uno cuenta un poquito del caso colombiano, Colombia logró algo impresionante y es que los objetivos de las cajas fueran exactamente los mismos objetivos del constructor. Y el objetivo del constructor fuera el mismo del banco y el del banco fuera el mismo de la cadena y ese fuera el mismo del gobierno. Sorprendentemente, sectores que antes rivalizaban, todos están metidos en un mismo bus, todos están metidos en el mismo tren, todos están metidos en el mismo tren. Porque se lograron alinear los incentivos. Ese es un proceso que no se da de manera vegetativa. No es que uno espera y de un momento a otro se alinearon los incentivos. No, los incentivos se alinearon por la política pública. La política pública consiguió que todos los actores de este ecosistema quisieran lo mismo. Aquí tenemos 43 conferencistas de todos los sectores, tenemos 220 asistentes y hay cajas y hay constructores. Y tenemos gobiernos subnacionales y tenemos al gobierno nacional, tenemos al banco público, tenemos los bancos privados, estamos todos, están las multilaterales, estamos todos.
con los objetivos alineados. No es cierto que el hecho de que el sector constructor haya, digamos, desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, perdido dinamismo, rompa esa alianza. Estamos más unidos que nunca, más unidos que nunca. De hecho, quiero hacerle promoción a un trabajo que vamos a entregar en octubre. En octubre vamos a entregar un trabajo para alimentar un poco el debate de las campañas presidenciales a todos los candidatos de unas sugerencias en materia de vivienda que hacen todos los gremios. Y ahí nos está ayudando también la banca multilateral. Eso es inédito. En Colombia no habíamos hecho ese ejercicio. Un documento, sí, siempre entregan documentos con ideas, pero firmado por todos es rarísimo. Eso muestra que todos estamos unidos, que estamos en la misma página y que esta casa la estamos construyendo entre todos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Malagón, por la intervención. Ahora invito a pasar al escenario al doctor Eduard Libreros, ministro encargado de Vivienda, Ciudad y Territorio. Bienvenido, ministro encargado, del escenario es suyo. Bueno, muy buenos días. Un saludo muy especial a todos y cada uno de ustedes. Me da gusto estar en la apertura de la 16º Foro de Vivienda organizado por Asobancarias. Un saludo muy especial para el presidente Jonathan Malagón, para el doctor César Ferrari también, quien nos acompaña, superintendente financiero, y a todos y cada uno de los presentes. Desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio promovemos el diálogo constante con el sector financiero, privado y cooperativo también para impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico del sector social del país. Como entidad rectora de la política pública del sector, nos guiamos por nuestro Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, para fortalecer iniciativas de desarrollo social. Como entidad rectora, hoy estamos aquí contándoles un poco y con el propósito de unir esfuerzos desde el gobierno y las entidades financieras y el sector solidario también para generar mayores posibilidades en un sector tan importante como es el sector de vivienda en nuestro país. Como ustedes pueden ver, Colombia es un país con una extraordinaria biodiversidad y riqueza hídrica. El ordenamiento territorial alrededor del agua es el eje estructural de nuestro Plan Nacional de Desarrollo, por eso todas las apuestas en materia de desarrollo económico, político y social giran alrededor del ordenamiento territorial alrededor del agua. Y eso implica articular la vivienda con servicios públicos, con sostenibilidad, con dinámicas naturales y también sociales en los territorios. En la lectura de estos mapas ustedes pueden ver cómo se identifican elementos relevantes de nuestro territorio, los lugares de producción del agua en los páramos, que va de la mano también con los centros urbanos localizados en zonas de cordillera. Nuestro propósito es claro, queremos impulsar soluciones habitacionales que mejoren la condición de vida de los colombianos y contribuyan a la planeación del territorio mediante el ordenamiento territorial alrededor del agua. El 70% del recurso hídrico de nuestro país nace en zonas de páramo y allí es donde se ubican 16 millones de personas del territorio nacional. Por eso hoy queremos invitar de manera muy afectuosa a todo el sector financiero a que seamos aliados estratégicos en este proceso. Juntos podemos movilizar recursos y potenciar inversiones sostenibles, diseñar instrumentos innovadores para mejorar la calidad de vida, la vivienda digna de los colombianos y las colombianas. Habitamos un país de geografías múltiples, culturales, biodiversidad natural, que también se reflejan las diversas maneras de la ocupación del territorio. Tenemos una relación directa con las condiciones ambientales y sociales y económicas de nuestro país. En Colombia encontramos desde centros urbanos con edificios inteligentes, como el caso de Bogotá, Bucaramanga, hasta viviendas vernáculas como en el lote de Santa Cruz, o comunidades indígenas organizadas en armonía con la naturaleza, como la comunidad de Chivilongui. Como podemos ver en estas imágenes, esta biodiversidad es nuestro principal activo como territorio para generar calidad de vida en el sector de la vivienda en nuestro país. En el gobierno del cambio hemos avanzado en una transformación profunda de nuestra política pública de vivienda,
pasamos de ver la vivienda como un producto a entenderla como parte de un hábitat integral, articulando el territorio, la calidad ambiental, la calidad de vida y las oportunidades para nuestros colombianos. Este cambio de enfoque implica atender y entender el déficit cualitativo de lo que nos hablaba el presidente de Asobancarias. Para esto es necesario no solamente mejorar las condiciones de vivienda existencia, sino con reconocer que la dignidad empieza no solamente con un techo nuevo, sino con un hogar seguro y digno para los colombianos. El fortalecimiento de la economía popular y las organizaciones comunitarias son fundamentales para dinamizar la economía en esta estrategia. Tenemos el énfasis de atender el déficit cualitativo, de priorizar territorios históricamente excluidos en nuestro país y construir con ello paz territorial. Para eso hemos avanzado, por ejemplo, con nuestro programa Barrios de Paz, que se formaliza a partir del decreto 1470 del 2024, con el que impulsamos intervenciones orientadas al mejoramiento integral de asentamientos que tienen deficiencias, con un enfoque de hábitat. Trabajamos en articulación con las comunidades, procesos de legalización, de formalización, de mejoramiento integral, de provisión de espacios públicos y equipamientos que buscan fortalecer el tejido social. En este caso quiero destacar, por ejemplo, el Parque Recreodeportivo de la Resiliencia en Quibdó, Chocó, que ha sido un trabajo mancomunado con la comunidad que en su mayoría es víctima desplazada de la violencia de Bojayá. Es un proceso de apropiación del lugar y del territorio. En esta estrategia hemos invertido alrededor de 39.000 millones de pesos en el territorio nacional, que es un inicio de un gran desafío que tiene el gobierno y es tejer el territorio con la comunidad para mejorar las condiciones y construir junto con la comunidad espacios de hábitat seguro en el territorio y de la apropiación del territorio desde la comunidad. Hemos reconocido la importancia de la ciudad autoconstruida. Tenemos hemos iniciado un gran esfuerzo desde el Ministerio de Vivienda, que es la continuidad de lo que se ha venido haciendo en gobiernos anteriores, que tiene que ver con la titulación. Familias vulnerables que legalizan sus terrenos son familias que les permitimos acceder al sistema financiero, a participar en programas de mejoramiento de vivienda y a construir un patrimonio seguro, hereditable, un reconocimiento a sus hogares, a su esfuerzo para la autoconstrucción, que mejora la seguridad jurídica. Hemos entregado en este gobierno 170.000 títulos de propiedad que generan inclusión económica social en todo el país, en la autoconstrucción, en la ciudad, en el reconocimiento digno de la ciudad autoconstruida. Como veíamos anteriormente, esta es una gran oportunidad para que junto con el sector financiero y el gobierno nacional podamos incluir a más colombianos y abrirle la puerta a las oportunidades de la democracia del crédito tan importante para mejorar las condiciones dignas de vida en nuestro territorio. El déficit habitacional, según la encuesta de calidad de vida del DANE, ha disminuido 2 puntos porcentuales. Esto tiene mucho que ver con los esfuerzos concurridos de distintos gobiernos nacionales, subnacionales, gobiernos anteriores, con mejorar las condiciones de vida. Pasamos del 28.9 al 26.8% según la encuesta calidad de vida, pero aquí quiero destacar algo: el 75% de los hogares en déficit enfrentan carencias cualitativas. Por eso es fundamental, y ustedes tienen que ser socios y aliados estratégicos en esta apuesta para promover el mejoramiento de vivienda. No solo significa mejorar la vivienda, también es generar empleo, es dinamizar la economía, es contribuir en reducir la desigualdad y activar las economías locales. Según la Dirección de Estudios Económicos del Departamento Nacional de Planeación, el mejoramiento de vivienda impulsa el sector económico local y popular. Por eso queremos hacer esa invitación, ese llamado al sector financiero a que creemos y diseñemos mecanismos para reducir el déficit cualitativo de vivienda, facilitando el mejoramiento de vivienda y promoviendo la inclusión social y el desarrollo económico para la justicia social. En este cuadro que vemos anteriormente podemos ver el esfuerzo que se ha hecho desde los gobiernos en el mejoramiento cualitativo, en el mejoramiento cuantitativo, que como lo exponía hace un momento el presidente de Asobancaria, ha tenido todo el empuje y el esfuerzo
no solamente del sector financiero, del sector gremial, también del gobierno nacional para disminuir, pero que es momento también de enfrentar otro gran desafío. 3.7 millones de hogares hoy enfrentan déficit cualitativo y ahí tenemos un gran reto, pero también una gran oportunidad para trabajar conjuntamente desde el gobierno y el sector nacional. En abril del 2025 expedimos el decreto 413 que establece el programa de mejoramiento de vivienda. Buscamos con este programa de mejoramiento de vivienda fomentar la sostenibilidad y permitir a familias en zonas de riesgo mitigable la implementación de acciones de mitigación, tecnologías como paneles solares, el reuso del agua tan importante en un momento crucial en donde la variabilidad climática hoy genera complicaciones en el suministro y abastecimiento de agua potable. En su artículo 3, el decreto autoriza al Fondo Nacional del Ahorro a otorgar créditos para mejoramiento de vivienda sin necesidad de garantía hipotecaria, y esto es una gran oportunidad para las familias colombianas que enfrentan el déficit cualitativo. Aquí podemos ver que este gobierno ha enfocado su esfuerzo en el enfrentar el déficit cualitativo, que es la continuidad del trabajo que han hecho gobiernos anteriores. Tenemos una gran apuesta con una inversión de 1.7 billones de pesos. Queremos impulsar cerca de 100.000 mejoramientos de vivienda en todo el país. Este es un reto nada fácil, como bien lo sabe la exministra Elsa Noguera, el exministro Luis Felipe Henao y Jonathan Malagón, pero precisamente se trata del desafío que tenemos como país, concurrir con las entidades financieras para avanzar en este propósito. 100.000 mejoramientos en el territorio con una inversión de 1.7 billones de pesos para beneficiar en 466 municipios a familias de colombianos y colombianas. Esperamos encontrar en el sector financiero, en los gremios también ese aliado estratégico para atender este desafío, pero también para generar una oportunidad enorme para el país en lo que implica impulsar las economías locales en nuestro territorio. En hogares, en vivienda nueva, en la adquisición de vivienda nueva, hemos asignado alrededor de 125.000 subsidios de vivienda en el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro, impulsando cerca de 500.000 personas para que puedan acceder a ese sueño del hogar con una inversión cercana de 3.8 billones de pesos. A esto se suman cerca de 100.000 subsidios más asignados por las cajas de compensación familiar. Como podemos ver, este gobierno ha tratado de avanzar en este proceso de mantener la apuesta de enfrentar el déficit cuantitativo sin que esto nos haga perder el horizonte del gran desafío que tenemos como territorio, que es enfrentar el déficit cualitativo para mejorar de vida digna y de acceso al derecho social de la vida digna en nuestro territorio. En vivienda rural, en hogares rurales, hemos logrado financiar cerca de 9.000 soluciones habitacionales con una inversión cercana a 600.000 millones de pesos. Y aquí quiero destacar que hemos hoy entregado y certificado 3.936 viviendas rurales en todo el territorio. Estamos en ejecución de 4.063 hogares y que estamos en proceso contractual de otros 1.550 hogares con una inversión de 603.000 millones de pesos. Esto como una necesidad de atender territorios excluidos, población rural dispersa, municipios PEDEC. Esta es una estrategia que apoya la implementación de la paz, la intervención en municipios PEDEC que mejoran las condiciones de vida a población que ha sido víctima, pero también población reincorporada a la sociedad en nuestro territorio nacional. Esta apuesta es una apuesta estratégica para el gobierno nacional y creemos que allí también están enfocados los esfuerzos del gobierno para que junto con ustedes podamos encontrar alternativas de la intervención en vivienda y en transformación territorial en los territorios rurales de nuestro país. El sector de vivienda ha tenido una recuperación significativa, un aumento del 29% de las ventas al mes de marzo frente al promedio nacional mensual del año 2024, un crecimiento anual del 58%. Esto está impulsando el empleo, factores claves como la reducción de los puntos, de los 6 puntos porcentuales de la tasa de interés han sido importantes en esta gran recuperación de lo que implica la construcción de vivienda, la construcción de edificaciones,
ha generado un crecimiento anual del 3%, favorece este repunte. Además, según Fedesarrollo, la disposición de comprar aumentó también 20 puntos porcentuales en la compra de vivienda, y en el 2024, en el 2025 estamos generando dos factores importantes, no solamente la recuperación de la vivienda, sino que también la estabilidad en los costos de construcción, que están muy por debajo de la inflación, y eso nos permite a nosotros encontrar hoy, junto con el sector financiero, esta gran posibilidad para seguir apostándole no solamente al mejoramiento de vivienda, sino a la construcción de vivienda nueva, que permite de alguna u otra forma desarrollar económicamente el país desde todas las apuestas, desde las apuestas populares, locales, con las cooperativas que también hacen parte hoy en lo que significa promover las organizaciones populares de vivienda. Y allí quiero resaltar algo. Este dinamismo notable ha sido también gracias al Pacto por el Crédito, la democratización del crédito, que ha sido un acuerdo junto con las entidades financieras que ha logrado desembolsos de 19 billones de pesos. Este ha sido un hito histórico, y el Fondo Nacional del Ahorro, con este nuevo decreto 413, también encuentra allí una oportunidad para fortalecer los esquemas asociativos en nuestro territorio. Para finalizar, quiero resaltar 3 puntos claves de nuestra política de vivienda. Lo primero tiene que ver con la construcción de barrios de paz. La vivienda en sí misma es un mecanismo de construcción de paz, pero que no significa la paz si no entendemos el entorno y el hábitat integral como la solución de construcción del tejido social. Por eso Barrios de Paz es una estrategia integral. Combina todas las modalidades de soluciones de vivienda: mejoramiento, adquisición, vivienda nueva y usada, autogestión, autoconstrucción, en las ciudades, en los sectores más vulnerables, donde las comunidades son las protagonistas de su propio desarrollo. Allí el gobierno nacional está enfocando un esfuerzo enorme para la construcción de la paz territorial, de la paz urbana, tan necesaria en nuestro país. El financiamiento que impulsa la vivienda, el Pacto por la Democratización del Crédito, ha sido fundamental en esta apuesta, y quiero agradecerle hoy no solamente al presidente de Asobancarias, que ha impulsado esta iniciativa, sino al sector financiero que se ha sumado. Este ha sido un hito sin precedentes: 19 billones de pesos desembolsados en estos 7 meses, convirtiendo al sector de vivienda en los sectores con mayor crecimiento del país. Esto no significa solo financiamiento, esto es parte de la justicia social y es resultado de la materialización del sueño de tener un hogar propio y una vivienda como un derecho social. Y por último, la transformación del hábitat del nivel local. En este sentido, yo quiero agradecer este espacio, decirles que en el gobierno nacional encuentran toda la disposición constante y permanente de construir herramientas y mecanismos que permitan desarrollar el país desde las apuestas de la construcción social de vivienda, de la ordenación del territorio alrededor del agua, de aumentar la vivienda sostenible, pero también de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho de justicia social en un territorio en donde la falta de acceso a derechos genera también imposibilidades de construir y consolidar una era de paz en nuestro territorio. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la intervención del ministro encargado de Vivienda, Eduard Libreros, e invitamos a pasar al escenario al profesor César Ferrari, superintendente financiero de Colombia, quien también dará unas palabras en esta sesión de apertura. Profesor Ferrari, bienvenido al escenario. Muy buenos días con todos ustedes. Es un placer acompañarlos en esta reunión. Muchas gracias a Jonathan Malagón y a Asobancaria por la invitación a estar aquí presente. Quiero hablarles en esta oportunidad de crédito y vivienda en Colombia. Un tema importante, un tema que tiene que ver mucho con la calidad de vida de los colombianos.
si me permiten, quiero empezar hablando del contexto económico. Vivimos un mundo de incertidumbres. Los aranceles del señor Trump han puesto de patas arriba la situación económica del mundo, ha creado una enorme incertidumbre, que lo vemos en todos los cambios, desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista del comercio, desde el punto de vista de los flujos financieros, donde existe una situación de reconsideración sobre la calidad de los activos seguros que existen en el planeta. Antiguamente los bonos del Tesoro americano eran considerados los más seguros, ya no lo son. No sabemos qué va a pasar con ellos. El reciente comportamiento de los bonos de Estados Unidos se parecen más a los de una economía en desarrollo, con vaivenes de ida y vuelta. Por supuesto, también tenemos incertidumbres en Colombia. Una incertidumbre global, pero también una incertidumbre particular sobre el tema que tiene que ver con nuestra seguridad, que tiene que ver con nuestro crecimiento, que tiene que ver con la distribución del ingreso. Y para el consumidor es mucho más incierto. Las cifras, los gráficos lo ilustran. Ven unos picos enormes de aumento de incertidumbre, disminución de incertidumbre, y eso parece ser la constante de los últimos tiempos. ¿Y cuáles son los efectos de esa mayor incertidumbre? Pues en los hogares, con un afán de protegerse, reducen sus gastos y sus inversiones. Y en las empresas, ante la volatilidad que observan en las rentabilidades, pues reducen también sus inversiones. En consecuencia, eso paraliza es una palabra muy fuerte, disminuye las posibilidades de un crecimiento sano, un crecimiento mucho más sostenido en el tiempo. Lo que vemos es un vaivén debido a estas incertidumbres. Y por supuesto esto tiene efectos sobre el comportamiento del crecimiento económico. Vemos un crecimiento económico que en Colombia está alrededor del 2, 3%, 4% a veces. Pero en fin, es una situación que tiene que ver también con expectativas que suben y bajan, pero también con las realidades de la expansión de capital, y la realidad de expansión de capital tienen que ver con la inversión. Pero quiero ser bien claro, el bajo crecimiento colombiano en el fondo es consecuencia del poco ahorro. Tenemos unas tasas de ahorro bajísimas, 8.3% del PIB el año 24. Estas son cifras que van hasta el año 23, comparando los diferentes países, y van a ver que los países asiáticos están por encima del 30% en algunos. Japón es el más atrasado, 24%. Los países latinoamericanos mucho más bajos, los Estados Unidos también bajo, la zona europea tal vez un poco más alta, pero el caso colombiano es un caso notorio que tiene que darse en cuenta. ¿Pero por qué hay tan poco ahorro? Bueno, el ahorro es solamente la diferencia entre el ingreso y el consumo. Si tenemos un ingreso dado, un exceso de consumo, pues lo que hace es disminuir el ahorro. Y estamos hablando de un exceso de consumo tal vez porque las poblaciones, o la población colombiana, ante la incertidumbre, prefiere estocarse ahora para no pagar cosas más caras en el siguiente periodo y así sucesivamente. Consecuencia, nuestra tasa de ahorro es muy baja. Pero si el ahorro es muy bajo, resulta que el ahorro, que es el que se convierte en inversión, pues la inversión también es baja. Y si la inversión es baja, la expansión de capital es reducida. Y si la expansión de capital es reducida, pues el crecimiento económico también es reducido. Y esa es un poco la situación que tenemos. Fíjense que en el año 24, el crecimiento del PIB fue, la tasa de inversión respecto al PIB fue del 18%. Y el año 23, en el caso colombiano, fue 13.6%. La diferencia entre la tasa doméstica de ahorro y la tasa de inversión doméstica la hace la inversión extranjera. Y eso es un poco lo que está complementando nuestro crecimiento. Pero eso no nos exime del primer punto. La tasa de ahorro en Colombia es muy pequeña y eso tiene que ver con muchos factores
que trataremos de desmenuzarlo más adelante. Y empiezo por ahí. La inversión es reducida como consecuencia del ahorro reducido, pero también esto tiene que ver con altas tasas de interés, de una tasa de política monetaria elevada que a su vez se deriva del aumento de la inflación. Y lo podemos ver cada vez más, la diferencia que existe entre la tasa de política monetaria y la inflación se está agrandando y eso genera una situación complicada porque quiere decir que los bancos se están adelantando a la política monetaria del Banco Central. Y ahora permítanme hablar un poco de la vivienda y del sector financiero. Este cuadro ya ha sido presentado, se lo repito un poco para iniciar la discusión. El déficit habitacional en Colombia, el déficit cualitativo y el déficit cuantitativo, viviendas ruinosas en primer lugar, y en segundo lugar, insuficiencia de viviendas para los hogares. Es elevado, ciertamente se está reduciendo, como dicen las cifras, de 32.8% a 26.8%, una reducción relativamente pequeña, 4% en muchos años. Pero hay una cosa que merece la pena anotar. Hay probablemente un cambio cultural importante que ya ha sido anotado por Jonathan. La gente se está prefiriendo viviendas alquiladas que viviendas propias, lo cual no reduce las necesidades de vivienda, porque sea propio o alquilada, de todas maneras uno necesita una vivienda. Pero lo que es claro es que el arriendo, por ejemplo, en 2019 era 35.7% de los hogares y el 24, 40%. Mientras que la vivienda propia bajó de 41.6 a 36%. Algo está pasando. Puede hacer que los millennials ya no quieran vivienda propia porque se van a mudar de un lado para otro, como bien nos señalaba Jonathan en su explicación anterior. Pero eso es un hecho. Pero eso, repito, no quiere decir que no se necesiten viviendas. Simplemente otra es el tipo de vivienda que se necesita construir. Más viviendas para alquiler y probablemente menos viviendas propias. Esas cifras son importantes porque nos dice un poco cuál es el panorama que vamos a tener en la cuestión futura. Ahora, en la vivienda y los mercados financieros hay claridad dónde se origina la demanda. Pues en los hogares y en las empresas que son los que financian la vida a través de créditos o de recursos propios. Cada vez son menos los recursos propios y los créditos son cada vez más importantes. Y la oferta la hacen los hogares y las empresas que financian la construcción a través de créditos o autoconstrucción. Aquí entra a jugar algo que es importante y no ha sido mencionado todavía, que son las fiducias. Las fiducias son unos mecanismos por el cual trasladan los recursos de hogares y empresas al constructor para financiar la construcción. Tienen un papel importante y tenemos que seguir ahondando sobre este tema. Por supuesto, también los seguros juegan un papel importante, que es obligatorio para los créditos hipotecarios, pero otros seguros para constructor, como es el decenal, que tiene que ver con una ausencia o alguna falla que pueda hacer colapsar la vivienda en construcción o la vivienda terminada. Ahora, los activos en fiducias inmobiliarias representan 116.3 billones de pesos, el 15.7% del total de los activos administrados y 6.8% del PIB. Es una cantidad muy importante. Una cantidad importante que, como lo pueden ver ahí, representa una cifra realmente importante. Y en siniestros y seguros, también lo que estamos viendo es que los siniestros han aumentado un poco entre el 23 y el 24%, pero las primas acumuladas han aumentado de 8.4 a 10.5. ¿Será que las personas, los colombianos, están tomando más seguros? Eso parecería indicar la cifra, pero también puede ser la percepción que ellos tienen para curarse en salud y por eso toman más seguros y por eso pagan más primas. Sea como fuere, esto quiere decir, de todas maneras, que el mercado de seguros, que ha sido un mercado muy reducido, está creciendo y eso es importante para el desarrollo del sistema financiero. Y la cartera de vivienda pasó de 69.6 billones
en el año 2019, me parece, a 124 millones en 24, que es un crecimiento realmente importante de 72%, mientras que la cartera total lo hizo en 52%. Lo que quiere decir esto es que el crédito a vivienda está creciendo más rápido que el crédito total. Y eso es importante para el desarrollo de la vivienda, pues la vivienda necesita ser financiada de alguna manera. Ahora, el crédito de vivienda está concentrado en algunos departamentos del país. Por supuesto, la mayor parte está en Bogotá, que tiene incluso el per cápita más alto de todos los departamentos. Y los otros departamentos son los ya conocidos, Antioquia y el Valle. Y de la captura bruta de vivienda, 7.1 está concentrada en Bogotá, Valle y Antioquia. O sea, vemos una concentración importante de las nuevas viviendas o las viviendas en mejoramiento en estos tres departamentos, lo cual sugiere que en realidad los otros departamentos están quedando atrasados por las razones que seguramente ustedes conocen. Ahora, vuelvo al tema de las tasas de interés. O sea, el comportamiento de las tasas de interés en la movilidad y las tasas comerciales de vivienda han caído más rápido que la tasa de política monetaria. La tasa de política monetaria está en 9.25 y la inflación está muy por debajo. Eso significa que el spread se está separando. Y en el caso de vivienda, esto también se ve claramente. Más rápido caen las tasas de interés de vivienda que las tasas de interés de política monetaria. Uno podría sugerir que una reducción más rápida de la tasa de política monetaria tendría que tener una mayor incidencia sobre las tasas de interés comerciales. Y quiero hacer un reconocimiento que también el viceministro de Vivienda nos ha hecho, perdón, de Aguas, nos ha hecho hace poco sobre el Pacto por el Crédito. Yo creo que ha sido una cosa afortunada llegar a un acuerdo con el sistema bancario que nosotros monitoreamos ciertamente. Ya estamos en el 8º informe mensual al presidente sobre el asunto del Pacto del Crédito. Y lo que es claro es que el Pacto por el Crédito ha impulsado sobre todo la cartera de vivienda. Y esta tiene el crecimiento más alto, que lo pueden ver acá. Estamos a 40.6 de la meta final y eso es importante. Y además la cantidad de recursos a la vivienda ha sido también notorio respecto a los otros sectores que contempla el Pacto por el Crédito. Ahora, el PIB de la construcción está relacionado negativamente con las tasas de interés. ¿Y eso qué significa? Que suben las tasas de interés y baja la construcción en vivienda, lo cual es más o menos lógico. Suben los precios, baja la demanda o baja la oferta, que es el punto de equilibrio entre los dos. Ahora, positivamente con los desembolsos, más crédito significa más vivienda y eso está muy bien. Mejor dicho, tenemos los comportamientos que esperaríamos desde la teoría económica, que es lo que está pasando en el sector de vivienda en relación con el crédito. En fin, no quiero seguir aburriéndolos con más cifras y datos, simplemente quiero hacer 3 conclusiones. Hay una significativa relación negativa entre la tasa de interés de los créditos hipotecarios y los desembolsos, lo cual sugiere que la tasa de interés de política monetaria debe venir bajando más rápido para que las tasas comerciales también bajen y de esa manera pueden aumentar los créditos hipotecarios y los desembolsos. Y hay una significativa relación entre desembolso de construcción y crédito hipotecario y crecimiento del sector. Es apenas lógico. Baja la tasa de interés, aumenta la cantidad, o sea, aumenta en este caso la construcción de viviendas y por lo tanto el crecimiento del sector. Y eso significa que vamos a tener claramente una reducción importante en el déficit de vivienda que hemos mostrado anteriormente. ¿Y qué necesitamos para impulsar el sector? Se requiere una tasa de interés de política monetaria. Me parece importante. Yo creo que todavía la política monetaria está muy restringida, las tasas de interés de política monetaria es muy alta y eso tiene que bajar seguramente gradualmente. El Banco de la República en su sabiduría conseguirá en eso. Y claro, eso nos llevará a unas tasas de interés comerciales mucho menores. Y con esto les doy muchas gracias por su atención.
A usted, doctor Ferrari, gracias por su intervención. Contamos con una sesión de apertura que nos dejó bien demarcado el panorama actual. Asobancaria, acerca la banca a los colombianos.